que es realmente impactante y estoy todavía un poco con sentimientos muy encontrados. La verdad es que fue imposible para muchos de nosotros no contener las lágrimas. La empatía selectiva es muy peligrosa, señorita. Cuando solo se llora por el verdugo y no por la víctima, se distorsiona la realidad y se perpetúa la injusticia. La memoria histórica exige que el dolor de los inocentes sea el centro de la conversación, no el dolor del victimario. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Déjame decirte algo con absoluta claridad, desde la primera línea hasta la última. Si una periodista extranjera llora al ver el Cecot, pero nunca lloró por los miles de salvadoreños asesinados, extorsionados y desplazados durante décadas, entonces no entendió absolutamente nada. Yo no lo estoy diciendo con algún tipo de resentimiento, lo digo con un tipo de memoria histórica, con sentido común y con una responsabilidad moral. Porque el centro de confinamiento del terrorismo, mejor conocido como el Cecot, no nació del autoritarismo, nació del abandono, no nació del sadismo, nació del dolor acumulado de un pueblo entero. Hoy vamos a hacer lo que muchos medios no hicieron, explicar desde el principio hasta el final, poner el contexto histórico real, analizar el discurso de Nayib Bukele junto a José Antonio Kast y darle a esa periodista chilena y a todos los que piensan igual el repaso que nunca recibieron. Esto no es un video para tibios, es un video para quienes aman la verdad, incluso cuando incomoda. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. ¿Cómo están, Mónica? Mira, hace tan solo algunos minutos se fue el presidente electo del Centro de Confinamiento del Terrorismo y les quiero decir lo que vimos, que es realmente impactante y estoy todavía un poco con sentimientos muy encontrados. La verdad es que fue imposible para muchos de nosotros no contener las lágrimas por la situación que se ve acá, esta dualidad que hay. Entramos a uno de los 8 pabellones. Cada pabellón tiene 36 celdas. Todos los ojos de ellos están encima tuyo. Y es realmente impresionante porque no tienen posibilidad. O sea, uno los ve y uno ve a personas que nunca más en su vida van a salir. Reciben 3 comidas al día, que es lo básico: un huevo, frijoles, arroz, nada más. Muchos nos emocionamos, obviamente, al ver esta situación. Y lo que nos comentaban acá del Cecote. Antes de juzgar una cárcel, hay que entender el país que la parió. Durante más de 30 años, El Salvador fue rehén de las maras. No figuradamente, sino literalmente. Colonia donde entraba la pandilla, no la policía. Comerciantes obligados a pagar renta o morir. Niños reclutados desde los 9 años. Mujeres violadas como advertencia. Pastores, transportistas y maestros asesinados. Nosotros estábamos en la casa cuando se sentían los llantos, que pedían ayuda, auxilio. La tasa de homicidio llegó a ser de las más altas del planeta. El terror era cotidiano. Familias enteras desplazadas, comunidades enteras vaciadas por amenazas y barrios donde la ley era la de la pandilla. El miedo no era abstracto, era rutina. La llamada que extorsionaba, el graffiti en la puerta, el silencio impuesto por el plomo. Y aquí es donde viene la primera verdad incómoda. Ese horror duró décadas y no generó lágrimas internacionales. No hubo documentales virales, no hubo periodistas llorando en cámara, no hubo editoriales furiosos en Europa. El sufrimiento del salvadoreño no era rentable mediáticamente. La vida de los pobres en El Salvador era totalmente invisible para el mundo. Y eso es una herida que todavía sigue abierta. El problema no era solo el crimen, era la renuncia del Estado.
Gobiernos anteriores negociaron con pandillas, liberaron líderes criminales, permitieron control territorial y justificaron la violencia como fenómeno social. El mensaje fue claro: arréglenselas solos. Eso no es democracia, eso es abandono institucional. Desde una perspectiva cristiana, esto es gravísimo. Hay de los que dictan leyes injustas. Isaías capítulo 10, versículo 1. Un Estado que no protege al inocente traiciona su mandato moral. El Salvador fue durante décadas un laboratorio de impunidad. La ley era papel mojado. Pero yo lo que no entiendo es por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de ellos, que los tienen. Pero por qué siempre el enfoque es en el derecho humano de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas. La justicia era para la gente que podía pagarla y la seguridad era un privilegio de pocos. La mayoría simplemente sobrevivía. Las familias aprendieron a vivir con miedo, a negociar con el crimen y a callar para no ser las próximas víctimas. Las iglesias, los comercios y las escuelas, todos aprendieron a moverse en las sombras, a no llamar la atención y a no pedir ayuda porque no había quien la diera. Aquí es donde aparece el presidente Nayib Bukele y hace algo imperdonable para la élite progresista latinoamericana. Pone la vida del ciudadano honesto por encima de la del criminal. Entonces nosotros hemos priorizado los derechos humanos de la gente honrada. Y luego vemos, por supuesto, los derechos humanos de los asesinos. No con discursos, sino con acciones. El régimen de excepción, detenciones masivas, recuperación territorial, cero negociación con terroristas y sí, terroristas. Porque quien controla barrios con armas, asesina civiles y gobierna con miedo es un terrorista, aunque algunos prefieran romantizar. Bukele rompe el consenso de la compasión selectiva y pone la seguridad como derecho humano fundamental. La narrativa cambia. El Estado deja de ser rehén y pasa a ser actor. El miedo cambió de bando. Por primera vez en décadas el mensaje es claro: aquí no manda el crimen. Esto, por supuesto, incomoda a una parte del mundo acostumbrada a teorizar sobre derechos humanos. Desde la distancia, pero incapaz de ofrecer soluciones reales. Los que sufren la violencia del día a día. El CECOT no es solo concreto y acero, es un mensaje interno para los salvadoreños. El Estado volvió y el mensaje externo para ustedes es que aquí no manda el crimen. Para el salvadoreño común, el CECOT significa volver a caminar de noche, abrir un negocio sin extorsión y que tus hijos lleguen vivos a casa, vivir sin miedo. Por eso no lloran, por eso agradecen. El CECOT es símbolo de un cambio de era, la era donde la impunidad era la norma que se terminó. No es perfecto, pero es el primer paso para que la dignidad sea posible. Para muchos representa la posibilidad de soñar con un país donde la vida vale más que el miedo. Cuando José Antonio Cast visita El Salvador y recorre el CECOT, no está haciendo turismo carcelario, está haciendo algo mucho más incómodo. Está preguntándose si Chile tendrá el valor de defender a sus ciudadanos cuando llegue el momento. Y junto a esa delegación va la periodista chilena. ¿Cómo están? Estamos acá ya en el centro de confinamiento del terrorismo. La que llora, la que tiembla, la que habla de sentimientos encontrados, humanamente comprensible, intelectualmente insuficiente, porque su reacción no nace del contexto, nace del impacto visual. La pregunta que deja la visita es incómoda. ¿Está Chile dispuesto a esperar a que el horror toque su puerta para actuar? ¿O aprenderá de la historia de El Salvador, del precio que se paga por ignorar el sufrimiento de los inocentes? Aquí está el punto central. Llorar por un preso no es pecado. Lo que es inmoral es llorar solo por él. Esa periodista no caminó los cementerios clandestinos, ni las casas marcadas por pandillas, ni escuchó las historias de las madres extorsionadas. No vio la desaparición de quienes tuvieron que abandonar todo para sobrevivir, ni el vacío en las aulas donde los niños dejaron de asistir por miedo. Vio el resultado final sin ver el proceso histórico. Eso es como llorar por el faraón sin mirar a los esclavos.
La empatía selectiva es muy peligrosa, señorita. Cuando solo se llora por el verdugo y no por la víctima, se distorsiona la realidad y se perpetúa la injusticia. La memoria histórica exige que el dolor de los inocentes sea el centro de la conversación, no el dolor del victimario, cuando finalmente se le pone un alto. Ahora entremos en el terreno difícil. Sí existen denuncias, excesos y errores, y un Estado que debe corregirlos. Pero aquí viene la pregunta que nadie responde tampoco. ¿Dónde estaban los derechos humanos cuando el pueblo estaba secuestrado? Muchos organismos internacionales humanizan al criminal y deshumanizan a la víctima. Limitan al Estado, nunca al terrorista. El resultado para nosotros y para todo el mundo es perverso. El criminal tiene nombre. Para ellos la víctima es estadística. El discurso internacional suele ser muy selectivo. Se alzan voces cuando un criminal es capturado en condiciones duras, pero se guarda silencio cuando una familia es masacrada por no pagar extorsión. La manipulación del concepto de derechos humanos termina siendo un arma política, no una defensa real de la dignidad humana. El reto es inmenso. Construir un sistema donde la justicia sea firme, pero también humana, donde los errores se corrijan, pero donde la prioridad no sea el bienestar del criminal, sino la protección del inocente. El Salvador está aprendiendo sobre la marcha, con aciertos y errores, pero con una determinación inédita en su más reciente historia. Si el criminal es pobre, víctima. Si es violento, producto del sistema. Y si mata, contexto social. Pero si el Estado actúa, autoritarismo, fascismo, dictadura. Este doble estándar indigna al salvadoreño, porque es hipócrita. El pueblo salvadoreño está cansado de ser sermoneado por quienes nunca han sentido el miedo en la piel. La narrativa internacional que minimiza el sufrimiento del pueblo y magnifica el dolor de los victimarios es una afrenta a la dignidad de millones. Basta de andar hablando discursos que no vienen al caso y que no entienden la realidad, ni la del barrio, ni la de la colonia, ni la del municipio donde se juega la vida cada día. Aquí está una advertencia silenciosa del viaje del señor Kast. El Salvador no eligió el CECOT, señor, por gusto. Lo eligió por supervivencia. Chile aún está a tiempo. El Salvador ya no lo estaba. La historia enseña que la indiferencia tiene un precio altísimo. Nadie quiere cárceles gigantes. Nadie. Nadie sueña con régimen de excepción, nadie. Pero cuando la alternativa es la barbarie, la sociedad opta por sobrevivir. Chile y tantos otros países de la región tienen la oportunidad de aprender sin tener que sangrar como sangró El Salvador. El CECOT, señora periodista, no es un ideal cristiano. El ideal es que nadie llegue ahí. Pero cuando el mal domina, la justicia no puede ser débil. A usted, señora periodista chilena, con respeto. Antes de llorar por el preso, escucha al pueblo y antes de juzgar la cárcel, conozca el infierno previo y al mundo. El Salvador no pide permiso para vivir sin miedo. La paz también es un derecho humano y la justicia, aunque dura, sigue siendo justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque sin justicia no hay paz. Mateo capítulo 5, versículo 6. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.